Acompáñame con la palabra de Dios a Lucas, capítulo 24. Quiero recordarle, mi amado, antes del 24, verso 1 en adelante. Quiero recordarle que hoy, como anunciamos el Viernes Santo, estaremos saliendo para el cine Mayagüez Town Center. Aleluya. A estar viendo allí la película El Caso de Cristo. El Caso de Cristo. A la 1:55 son los anuncios. A las 2:15 es la película. Esta película trata acerca de la vida de Lee Strobel, quien fue el que escribió el libro El Caso de Cristo. Un periodista que se dedicó a la tarea, ¿verdad?, como de probar realmente que Dios no existía. Y él terminó convencido de que él existía y actualmente le sirve al Señor. Es la historia de Lee Strobel, es una historia interesante. Ahí encontrarán mucha información, es muy buena la película. Así que esperamos, ¿verdad?, que pueda ir. Los que se anotaron, los que no se anotaron tienen oportunidad todavía. La tarifa que nos dio el cine es bien económica, $4.25 por persona. Eso es económico. Así que le pedimos, ¿verdad?, que si usted puede, se pueda anotar con la hermana Sonia. Y los que ya se anotaron, ¿verdad?, que puedan interpagarle para ahorita, una vez salga de aquí, ir allí al cine a comprar los boletos. Amén. Amén que sí. ¿Cuántos tienen Lucas 24:1 en adelante? Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es la palabra de Dios. Escuche bien. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies. Aleluya. Todo lo que respira, especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La palabra del Señor está bien. Amén. Hoy celebramos, tradicionalmente, el día de la resurrección, de la Pascua de resurrección del Señor. El día de la resurrección. El día del triunfo de Jesús sobre la muerte. Eso celebramos en el día de hoy. El día de hoy es un día importante porque es el sello que culmina toda la jornada de la Semana Mayor. Lo vimos en el sufrimiento del Getsemaní, lo vimos cuando le entregan, lo vimos en la cena del Señor antes de eso. Lo vimos botando gotas de sangre en el Getsemaní. El sufrimiento, un ángel del Señor vino a consolarle en ese momento difícil. Lo vimos cuando lo arrestan, lo entregan. Cuando lo enjuician, no encontraron ninguna causa. Es curioso porque yo explicaba el viernes que a Jesús, en el nombre que le ponen, ahí escribían en la tarja que ponían encima de la
de la cruz escribían el delito. El delito, fulano de tal. Y el delito. Pero a Jesús nunca pudieron ponerle un delito, porque Pilato nunca lo encontró culpable. El nombre de Jesús solamente decía Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y esa fue la victoria de Cristo. Ahí estuvo crucificado. Primero estuvo en el pretorio con los latigazos, botando cada gota de sangre, la vía dolorosa, luego el Gólgota y finalmente el sepulcro. Y cuando la gente pensó que la historia de Jesús había terminado, acababa de comenzar un nuevo capítulo en la vida de Cristo y en la vida de la iglesia con la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Eso debe llenarnos de alegría. Yo recuerdo antes. ¿Ustedes cuántos son del tiempo de antes? ¿Cuántos tienen más de 20 años? ¿Qué se recuerda antes? El tiempo de antes, yo me acuerdo que uno se ponía el domingo de Pascua la mejor ropa. ¿Cuánto lo hicieron? ¿Usted lo hizo? Sombrero, los que se ponían sombrero, los mejores zapatos, la mejor ropa nueva. ¿Se estrenaba o no se estrenaba? Siempre se estrenaba algo. ¿Por qué? Porque era un día especial, un día importante. Y yo comentaba con alguien en el emisor y yo le decía, oye, ¿sabes qué? La gente ha perdido un poquito el fervor a estos días especiales. ¿Por qué? Porque, como yo comentaba en la semana pasada, la gente me dice, pastor, eso suena como un poquito de regaño. Mire, nosotros tenemos 52 semanas en el año para hacer lo que nos dé la gana, pero hay una semana que es santa. Esa semana debemos separarla nada más para el Señor. Y yo recuerdo antes que los viejitos de antes, ¿verdad? Y las personas mayores de antes no cortaban cuchillo en la Semana Santa. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Se cortaban de eso? Ni comían carne. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Yo estoy en las mismas casi, no estoy comiendo casi carne. Pero no por la Semana Santa, que me está cayendo mal. Y yo recuerdo ese fervor, ese entusiasmo de la gente. Yo recuerdo que los domingos de resurrección, cuando yo pertenecía, ¿verdad? Era miembro de la iglesia tradicional, yo recuerdo que ese día se vestían bien bonitos porque eran los bautismos. Y la gente bien contenta, bien pomposo. Había alegría en todos los lugares porque Cristo había resucitado. Ahora yo pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que ya no se habla con el mismo entusiasmo que Cristo resucitó? ¿Qué ha pasado ahora que la gente ha perdido el brillo en los ojos para decirle, ¿sabe qué? Mi Cristo está vivo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nos hemos visto y hemos envuelto la iglesia, nuestro mensaje. Es un mensaje de tanta motivación que se nos hace incongruente que nuestro Salvador sufrió en una cruz y que resucitó por amor de nosotros. Eso se nos hace tan difícil. Y yo hago un llamado, amados, ustedes que ya pasaron los 20 años, que puedan inculcar en sus hijos ese temor de Dios. Porque si esta generación se perdió por completo. Y yo rehúso a creer que esta generación se pierde. Amén. Nosotros podemos hacer la diferencia en eso. Enseñarle a nuestros hijos los días importantes, el día de acción de gracia. Ay, que la gente dice, mira que eso es pagano. Nosotros celebramos tantas cosas que ante los ojos son paganas. Celebre el día de acción de gracia, celebre el día de los padres, celebre el día de la madre, celebre los días importantes, la Semana Mayor, la Navidad. Es que como que nos hemos vuelto tan insensibles a esta fecha. Yo no sé si soy yo el único que me di cuenta de eso. Pero debemos estar un poco más sensibles a estas fechas. Acompáñame con la palabra de Dios, Juan 11:25, para comenzar la prédica como tal. Juan 11:25. Y cuando usted lo tenga, diga amén. Juan 11:25. Por ahí. Mi alma te alaba. Juan 11:25. Dice la palabra de Dios. Y les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta el Señor: ¿crees esto? Aleluya.
La resurrección de Jesús, mi amado, es medular para la fe cristiana. Si Él no hubiera resucitado de entre los muertos, entonces la fe cristiana no tendría ninguna validez, porque Él no fue entonces capaz de cumplir lo que prometió. Y nosotros sabemos que Él cumplió lo que prometió. ¿Cuántos dicen amén? Siendo que Jesús mismo, Él declaró con su boca que Él resucitaría de los muertos el tercer día. Por otro lado, si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces todas sus afirmaciones son verdad. ¿Por qué? Porque Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Ahora podemos estar seguros que sí hay vida después de la muerte. Jesús dijo, escuche bien estas citas bíblicas, puede anotarlas, son muchas, pero lo que quiero es, abuelo de pájaro, que usted pueda tenerlas y las busque en su casa. Juan capítulo 2, versos 19 al 21. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús le había dicho. En Juan capítulo 10, verso 17, dice la escritura, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Eso es Juan 10, 17. En Juan capítulo 16, versos 16 al 23, dice la escritura, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con esto? Todavía un poco, no entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene un dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, pero el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntéis nada. De cierto os digo, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. También dice la palabra, hablando de Jesús, acerca de lo que le iba a pasar a Jesús. En Mateo capítulo 12, verso 40, dice la escritura, porque como estuvo Jonás, escúcheme, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En Mateo capítulo 16, verso 21, dice la escritura, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Conmigo, diga conmigo, tercer día. Tomando Jesús, Lucas capítulo 18, versos 31 a 33, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Diga conmigo, Él resucitó. Dígalo creyendo, Él resucitó. Y una de
las cosas que siempre me ha llamado la atención es que Jesús dijo en la palabra que iba a resucitar y con los hechos demostró que Él resucitó. Y hoy vamos a demostrar unas evidencias acerca de la resurrección del Señor. Porque a veces ese concepto se ha confundido. Mire, resurrección no tiene nada que ver con reencarnación. El cristiano no cree en la reencarnación. Yo veo gente que escribe tantas cosas de la reencarnación, hablan del karma. El karma no tiene nada que ver con el cristianismo. ¿Cuántos dicen amén? Si no lo sabía, que verdad, y me pregunta que lo estaba ahí. Entonces imagínense, la reencarnación es tan gracioso el concepto, porque siempre yo hago el mismo ejemplo que don Jay se lo goza, porque ahí él lo entendió como debe ser. Entonces imagínense que Dios me llame, que yo me muera, pero como tenía que pagar y aprender unas lecciones en la vida, eso dice la reencarnación, pues entonces, pues no sé quién se le ocurrió de transferirme a otra existencia, a otra vida. Entonces me ponen en una mariposa. Usted imagínese yo en una mariposa. Sería un poquito difícil, ¿verdad? Poder No, es difícil. A menos que sea tal vez un animal más fuerte, pero una mariposa no. Ahora, la resurrección. Jesucristo muere y cuando resucita sigue siendo Jesucristo. La resurrección no te cambia de existencia. No vuelves a ser otra persona, no, porque ahora tienes que aprender una lección diferente. Y hay muchos cristianos enredados en esto. Tristemente metido en eso. Cristianos, bueno, yo escucho cristianos. Amado, yo trabajo en una emisora de radio. A mí me llama mucha gente, va mucha gente a la emisora. Y a veces yo escucho cristianos hablando de reencarnación, de karma, de chakras, de energía. A veces se pasa un coraje y hacen así. Y lo que dice un mantra. Yo lo escucho y me dice, Señor. Yo lo he escuchado. ¿No ha visto gente así? Cuando pierde la paciencia, cuando el esposo saca por techo a la esposa hace. Busque bien de dónde sale eso. Hemos hecho un sincretismo que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Si usted quiere ser un cristiano, sea un cristiano bíblico. No un cristiano, no, porque aquel cree, mire, usted no, lo que aquel cree no importa, busque lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios sustenta que usted diga om, am, in, om, en, usted lo hace. Pero si la palabra de Dios no le parece, nuestro cristianismo entonces es un cristianismo falso. ¿Usted sabe cuánta gente tiene prácticas como supersticiosas dentro del cristianismo? Y yo creo que todas esas creencias usted debe ponerlas a la luz de la palabra. Yo recuerdo a mi abuela. Mi abuela tenía, bueno, ella murió como de 80 y pico de años. Ella siempre tenía una Biblia abierta. Mi mamá también tenía una Biblia abierta. En los Salmos 91 y en el 23 lo abre. Mi abuela ponía un canto de pan en la puerta, aquí, para que nunca faltara el pan. También tenía un San Miguel. ¿Cómo? En las manos. No entendí. Y tenían tantas cosas. Y hemos arrastrado todas esas cosas a veces a nuestro cristianismo. A veces hay solteras con San Antonio virado de cabeza. Carnecita, no lo vayas a hacer. No. Lo tuyo viene en el nombre de Jesús. Ya está, ya nació, que es lo más importante. Ya nació. Ya nació el tuyo. Y a veces tenemos esta mezcla en nuestro cristianismo. Que debemos ser cristianos bíblicos. Haga como los discípulos de Berea, que le predicaban la palabra y ellos buscaban en la palabra a ver si lo que ellos decían era verdad. No se dejen, porque yo digo algo, usted ven y lo crea. Usted busque la palabra a ver si es verdad. Porque esa mentalidad de no buscar y dar todo por hecho ha creado grandes sectas a nivel del mundo. Y debemos tener cuidado. Puerto Rico es ampliamente, ha sido
una nación donde se ha creado muchas sectas. Aquí estuvo los mitas, todavía existen. Hay uno que está en la carpa, ahí estaba el tabernáculo Abraham, estaba la borde en Utuado, tenía 7 mujeres, yo no sé cómo él podía, porque una es suficiente. Una nada más, no 3 ni 5, una. Luego él muere y lo dejan en la cama. ¿Usted se acuerda de esa noticia? ¿O fui yo nomás? Lo dejan en la cama, el Miguel Ángel es Utuado. Lo dejan en la cama, esperando que resucitara. A Mita le pasó lo mismo, esperando que resucitara. Pero la tumba de Mita está llena. La tumba de Mahoma está llena, el profeta del Islam. Buda tiene su tumba llena. Pero la tumba que está vacía es la tumba de Cristo. Jesús venció la muerte, llamado, levantándose de entre los muertos al tercer día, y se apareció a sus discípulos. Este evento de aparecerse a los discípulos está documentado por la palabra del Señor. Pero aparte de la palabra de Dios, hay otras vías donde usted puede confirmar que Él ciertamente resucitó. Historiadores como Josefo, Ignacio, Justino Mártir y Tertuliano, no le pongo un nombre, un nombre de Tertuliano, ahí, estuvieron convencidos, escuche bien, de la autenticidad de la resurrección del Señor. Sus escritos validan los relatos de los escritores bíblicos, quienes conforme a los teólogos bíblicos registraron este evento de la resurrección del Señor tan temprano como en el año 37 después de Cristo. ¿Cuándo murió el Señor? En el año 33. Y ya estos historiadores desde el año 37 estaban documentando de que el Señor había resucitado. Yo compartí en una ocasión el testimonio flaviano. ¿Alguien ha escuchado acerca del testimonio flaviano? Le voy a leer lo que es el testimonio flaviano. El testimonio flaviano es un escrito que está en el libro de Antigüedades Judías. Esto no es un libro bíblico. Le digo esto para que usted sepa que la historia confirma la resurrección del Señor. Amén. Valida la resurrección de Cristo. Y el testimonio flaviano fue el libro escrito por Flavio Josefo. Por eso se llama testimonio flaviano. Se denomina el testimonio flaviano o testimonium flavium a los párrafos 62 y 64 del capítulo 18 del libro Antigüedades Judías, escrito por el historiador Flavio Josefo, en lo que se menciona a Jesús llamado el Cristo, si bien parte de su texto, ¿verdad?, por si hay algunas interpolaciones posteriores, pero sigue manteniendo el núcleo auténtico. En este libro de Antigüedades Judías son una crónica. Escuche bien, ¿por qué se escribió este libro? Es una crónica escrita hacia el año 93 después de Cristo, que narra la historia del pueblo judío de una manera razonablemente completa. Los intereses de Flavio Josefo, entre ellos, que era ganar la simpatía de Roma hacia los judíos, lo llevan sin embargo a omitir algunos detalles. Flavio, como quería quedar bien con Roma y los judíos, pues algunos detalles los omitía y algunos los resaltaba dentro de ese libro histórico. Escuche bien esto y abra su mente para que escuche esto. Esto es un libro histórico, no es la palabra de Dios. El libro del testimonio Flavio. Mire lo que dice. Por este tiempo, escribiendo por Flavio José, por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo. Dice, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles. Y dice él, además, era el Cristo. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son principales entre nosotros, hablando él como judío, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día. Diga conmigo, tercer día. Habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él, los santos profetas. Mire lo más impresionante de este texto.
la tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Desde el año 93 para acá. La tribu del Señor, la tribu de los cristianos, no ha cesado todavía, porque nuestro Cristo vive y reina con poder. Aleluya. Además, otros historiadores del primer siglo, incluyendo Cornelio, Plinio, no le ponga eso un hijo, por favor, Luciano, reconocieron el impacto de este evento increíble que tuvo en la época la resurrección del Señor. Escuche bien. Y ahí vienen las evidencias. Evidencia número 1, la resurrección es la única explicación aceptable para un sepulcro vacío. Es la única razón para que pueda decir que hay un sepulcro vacío, es la resurrección. ¿Por qué? Porque los soldados romanos celosamente vigilaban la tumba donde el cuerpo de Jesús se encontraba. Además, la entrada del sepulcro estaba sellada con una enorme roca. La guardia romana normalmente se componía de 16 miembros que hubiesen hecho lo imposible para que los discípulos, quienes a propósito estaban acobardados por el miedo de perder sus propias vidas, pudieran robar el cuerpo de Jesús. Había 16 personas velando la tumba. Ahí estaba la tumba sellada con una piedra enorme y había 16 guardias velando la tumba. ¿Había posibilidad de que alguien entrara a robar? No, porque si se robaban el cuerpo, la vida de los vigilantes corría peligro, porque Poncio Pilato había mandado a velarlo. Mi alma te alaba. Sí, como algunos aseguran, Jesús no estaba muerto. Algunos dicen que Jesús no estaba muerto, sino que estaba debilitado. Esa es una de las teorías que dice la gente. Los soldados y la roca hubiesen evitado su escape. Si él no hubiese estado debilitado allí, ¿cómo él hubiese movido a la roca? ¿Y cómo hubiese salido ante 16 personas? Usted puede, una persona que fue latigado, que caminó por la cruz, que botó toda su sangre, que le petaron una lanza aquí, que le clavaron unos clavos, que le pusieron una corona de espinas. ¿Usted cree que puede mover una roca, que puede pelear contra 16 guardias? Es con un guardia no puede. ¿Que tendría ánimo para levantarse? ¿Podría? No. La resurrección es la única razón para un sepulcro vacío. Después de haber sido golpeado el Señor, flagelado, colgado en una cruz por 6 horas, mi amado. Jesús tuvo 6 horas. Traspasado por una lanza, por verdugos que aseguran la muerte. Envuelto, como dice la costumbre, ¿verdad? La costumbre de aquel tiempo, en 100 libras de lino y especias. Jesús no hubiese estado en condición alguna para rodar una roca de 2 toneladas. Ni ser más ágil para que 16 soldados romanos y después aparecerse radiantemente ante los discípulos. Esto es imposible, a menos que no haya resucitado. Diga conmigo, Él resucitó. Dígalo creyendo, Él resucitó. Dígalo con fuerza, Él resucitó. Los líderes judíos de la época fácilmente pudieron haber refutado todas las aseveraciones sobre la resurrección simplemente al reponer el cuerpo, pero no pudieron reponer el cuerpo porque no había cuerpo, porque Él resucitó. Para los soldados podían decir, mira, cogían un cuerpo por ahí, lo ponían allí y decían, pues mira, ya tenemos el muerto, Jesús se murió, está ahí. Pero no encontraron a Jesús porque Jesús no murió. Pues murió, pero resucitó. Número 2, evidencia número 2, hubo numerosos testigos de la resurrección. Después de que Él resucitó entre los muertos, Jesús apareció por lo menos 10 veces a los que conocían y a más de 500 personas a la vez. Estas apariciones no fueron alucinaciones. Jesús comió y habló con sus seguidores y ellos tocaron el cuerpo resucitado. Eso no era una alucinación. Eso fue de verdad. Él resucitó. La Biblia dice en Lucas, capítulo 24, versos 36 al 39. Escuche bien. Lucas, capítulo 26, versos 36 al 39.
Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Los discípulos lo ven y dicen: un espíritu. Y él dice: yo no soy un espíritu. Mira mis manos, mira mis pies, soy yo mismo. Un espíritu no tiene huesos, carne ni huesos, como tú ves que yo estoy teniendo. Él se le aparece a más de 500 personas. Dice la Biblia en Juan capítulo 20, versos 26 al 29. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que vieron, los que no vieron y creyeron. Si Jesús hubiese sido una alucinación, él no hubiese podido tocar la mano y el costado del Señor. Jesús no fue un espíritu. O sea, no fue de forma espiritual que lo vieron. Así, mira, ve, un holograma que vieron. No, era de carne y de hueso. La tumba donde fue sepultado Jesús está vacía. En Corintios, 1 de Corintios, capítulo 15, versos 3 al 8, dice la Escritura: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, que apareció a mí. Hablando del apóstol Pablo, dice que se apareció el Señor. El Señor resucitó. ¿Usted lo cree? Sí. La resurrección del Señor, otra evidencia. La resurrección del Señor es la única explicación razonable para el comienzo del cristianismo. Es la única razón. La iglesia cristiana nació en la misma ciudad donde Jesús fue públicamente ejecutado y sepultado. La creencia en un Jesús resucitado tuvo que haber sido auténtica para haberse enraizado en Jerusalén y crecido hasta abarcar el mundo entero. Hasta Puerto Rico llegó el Evangelio de Cristo y los confines de la tierra. La iglesia cristiana es ahora la institución más grande que existe y ha existido en la historia de la humanidad. Claramente esto hubiese sido imposible si la resurrección de Cristo hubiese sido más que un cuento. La resurrección de Cristo le dio esa razón de ser a la iglesia. Otra evidencia. La resurrección del Señor es la única explicación lógica para la transformación de los discípulos. Ellos abandonaron y negaron a Jesús antes de su juicio público. Después de su muerte, ellos estaban desalentados y temerosos. Aún después de su resurrección y su experiencia en Pentecostés, estos mismos desalentados hombres y mujeres fueron transformados por el poder sobrenatural de Cristo resucitado. En su nombre, ellos pusieron de cabeza al mundo. Muchos perdieron la vida por su fe,
otros terriblemente perseguidos. Su valiente comportamiento no tiene sentido, aparte de que fuera de que Cristo había resucitado de entre los muertos. A través de los siglos, grandes teólogos han considerado las pruebas de la resurrección y han creído, y todavía creen que Jesús está vivo. ¿Usted cree la tumba vacía? 16 personas habían velando la tumba. Una piedra de 2 toneladas. Era envuelto en lino, en 100 libras de lino, especias. ¿Podía salir el Señor de ahí? No había manera de salir. La única manera fue la resurrección. La única manera. ¿Usted cree que los discípulos iban a perder su vida en vano, sabiendo que Cristo había muerto? No, ellos dejaron su vida porque sabían en lo que creían y habían visto a Cristo resucitado. Por eso entregaron su vida. Pedro murió crucificado, Pablo murió decapitado, y así los distintos hombres, apóstoles del Señor, perdieron sus vidas por causa de Cristo. Claro, la lógica humana piensa y dice, pero ¿cómo es posible? Si uno puede razonar, ¿cómo es posible que muera y vuelva a la vida otra vez? O sea, que la gente piensa eso, ¿cómo es posible? Realmente a través de los ojos de la fe podemos ver y creer en nuestro corazón que Él resucitó, aparte de toda la evidencia histórica, bíblica y extrabíblica acerca de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo no es un cuento. Porque usted ve a un Pedro que le negó 3 veces. Pero también ve a un Pedro que luego en su primera predicación 3,000 personas vienen a Cristo. Fue un hombre que estaba lleno del poder de Dios. ¿Por qué pasó esto? Porque Cristo resucitó. Dice la Escritura, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Cuánto lo creen? Y hoy el Señor quiere que experimentes el poder de la resurrección. Aquellas cosas que tú creías haber muerto, que estaban muertas. Sabes que yo me tomo con gente diario. Y tú sabes cuando alguien perdió un sueño porque ya no te puede sostener la mirada a los ojos. Sabes que en el transcurso de la vida ha sido atropellado por mil razones y has pensado que sus sueños, el llamado, el ministerio, todo eso lo ha tirado al piso. Dice, no, ya eso se murió. Pero hoy el Señor quiere darle vida a esos sueños, a ese llamado, a esos dones que Dios ha tenido contigo. Me duele en el corazón ver hombres con llamados de Dios hermosos mirando hacia el piso, porque una vez cayeron, una vez fueron avergonzados, ellos enterraron sus sueños, los dieron por muertos, pero hoy el Señor te dice, hoy vienen a vida. Hoy vienen a vida. Vienen. Y de pronto tú ves que ese brillo en los ojos, ese destello que tiene aquel que vive por un sueño, que tiene un anhelo, un deseo, que está cumpliendo su llamado, y de pronto tú ves a alguien que no lo tiene. Pero hoy el Señor te dice, los que han tratado de ocultar tu sueño, aquellos que han pensado que tu sueño estaba muerto, aquellos que han pensado que tu vida se había terminado, hoy el Señor te dice, hoy resucitan esos sueños. Hoy resucitan esos sueños. Hoy resucitan esos sueños. Hoy resucita ese llamado. Gente que sabe que es llamada por Dios. Gente que sabe que es llamada por Dios. Que Dios los llamó a cumplir un ministerio. Y como no vieron de pronto que eso se materializaba o se efectuaba, simplemente se olvidaron, lo ocultaron y dicen, no, eso no va conmigo. Pero déjame decirte algo, el Dios que llama es el Dios que cumple. Y es el Dios que resucita lo que está muerto. ¿Nosotros lo creemos? Eso sí, ¿estás escuchando esto? Sí. Por su hoja. Dios quiere en esta mañana, hablar con gente que ha tenido sueños, que lo ha pensado, que han estado en el
piso. Te di las evidencias de la resurrección simplemente para que supieras que Él resucitó. Pero yo sé que en este lugar hay gente que por diversas razones han enterrado sus sueños. Y hoy el Señor quiere resucitar tus sueños. Yo te pido que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y hablar con el Señor. Hablar con el resucitado. Mi Dios está vivo, como envié estos días en WhatsApp, porque hablé con Él esta mañana. Mi Dios está vivo porque hablé con Él. Y hoy el Señor quiere que tú experimentes ese poder de la resurrección. Hay gente que vive, que caminan, pero no están vivos. Que han perdido el entusiasmo. Han perdido la pasión. Y hoy Dios quiere devolver y traer a vida lo que estaba muerto. Bendiga, soy el pastor Gaby González, pastor en el Ministerio Cristiano Casa de Cielos Abiertos. Qué bueno que pudiste escuchar nuestra prédica del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Te pedimos que te puedas suscribir a nuestras páginas en las redes sociales, en Facebook, a través de facebook.com/MCCCA. facebook.com/MCCCA. Será de gran bendición poder contar contigo y ahí estarás informado de todo acerca de nuestro ministerio. También puedes suscribirte a nuestra página de YouTube, si le das, ¿verdad?, a esta parte de suscribir, y estarás al día de todas las prédicas que estaremos dando semanalmente aquí en nuestra iglesia, y será de gran bendición también para tu familia. Queremos orar por ti, queremos saber de ti. Visítanos un día, domingos 11 de la mañana, calle Mateo Fajardo, número 16, en el pueblo de Hormigueros. También puedes llamarnos al 939-940-2894. Será una bendición poder saber de ti. Esperamos verte. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre ti, sobre tu familia. Si quieres ver la prédica de la semana pasada, está en este lugar. Y si quieres suscribirte a nuestra página, puedes hacerlo a través de este lugar. Que la paz del Señor esté contigo.